San Pelagio es un niño que nació en el norte de España, en Galicia, y en su familia, sobrino de su tío obispo, junto con sus padres se educó en la fe y vivió la fe cristiana en una comunidad creyente, en una iglesia viva, y donde aprendió mucho de su tío precisamente y de sus padres, ¿no? Es un niño que vivió muy cerca de Jesucristo y que marcó su vida el conocimiento del Señor. Pelagio es un niño de unos 10 años cuando es intercambiado por su tío Hermogio en la prisión de Córdoba, que había sido su tío Hermogio, el obispo, hecho preso en la batalla de Vallejunquera, en el norte de España, en una batalla en la que se nos relata en el texto que era entre la península y los enemigos de España, los musulmanes en la época. Pelayo pertenecía a un potentísimo clan nobiliario de la no menos potente nobleza gallega. Es un rehén político y de un peso tremendo. El califa, o en aquel momento el emir, y todavía Abderramán III, tiene el deseo de hacer preso a su tío como obispo que es en ese momento. Hay una persecución muy fuerte contra los cristianos en ese momento. La iglesia está sufriendo en Córdoba, en toda España, pero fundamentalmente en Córdoba, una gran persecución. Era muy difícil mantenerse en un equilibrio entre las tres culturas, aunque era muy frecuente escuchar, o hemos escuchado muchas veces, que las tres culturas convivieron pacíficamente. No siempre fue así. Hay una situación generalizada que ha tenido altibajos a lo largo de la presencia de los musulmanes en España, pero hubo momentos que fueron especialmente calientes, diríamos, de persecución. Anteriormente lo había sido cuando el martirio de San Eulogio, hacia el año 850. Pero en este caso, año 925, yo creo que se pasó Abderramán III, porque no solo fue el canje de prisionero, sino que Abderramán se quedó con él por intereses no correctos, como sabemos, puesto que el martirio es una insinuación de abuso sexual de menor. Y ahí es donde está el niño Pelagio, que llevaba ya 3 años viviendo en la corte del emir, en oración, en ratos de contacto con el Señor, en recitación de salmos, etc. Él manifestó una fortaleza impropia de su edad. En un momento dado le ofrecen todo, solo, digamos, entre comillas, solo a cambio de renunciar a su ser, a su fe y a la dignidad no solo de su espíritu, sino también de su propio cuerpo. Y solo tenía 13 años. ¿De dónde le venía a San Pelayo la fuerza, el convencimiento? ¿De dónde? Pelayo fue ante todo un mártir, porque Pelayo muere por la defensa de la fe. Pero, aparte de eso, es un rehén que Abderramán III podía utilizar en cualquier momento como cambio. En este sentido, hay que recordar que tanto las cárceles del Reino de León como las cárceles de Córdoba estaban llenas de cautivos cristianos. Antes del año 925 y después del año 925, el intercambio de importantes cautivos entre los poderes cristianos y musulmanes era una cosa común. Entonces, que a los ojos de un historiador del siglo XXI, el martirio de Pelayo tiene también una vertiente política importante, porque es incomprensible que se martirizara sin más. Y Abderramán III se encandila de este niño y entonces quiere seducirlo y quiere atraerlo a que deje su fe, a que viva otro tipo de vida distinta, llena de lujo, de premios, de ventajas, que San Pelagio rechaza por amor a Jesucristo. El emir además le prometió el oro y el moro. Y en este caso ni oro, ni moro, ni nada. Él dijo: yo soy de Cristo, yo soy cristiano. No se dejó engañar. San Pelayo no fue engañado y mantuvo su visión, mantuvo
su fe frente a todo que se le ponía como en contra. Uno se puede plantear si Abderramán, como había hecho en otras ocasiones, pudo ofrecerle a San Pelagio la posibilidad de la libertad a cambio de convertirse al islamismo, y que Pelayo se negara. Entonces, bajo esa perspectiva, el martirio de Pelayo, bajo una perspectiva islámica, es una cuestión política, pero bajo la perspectiva cristiana es una defensa de un niño de 13 años hasta la muerte de su fe. Porque además el impacto entre la cristiandad, el impacto de ese mártir, eso fue brutal. Ese testimonio fuerte de San Pelagio, que ha sido contado en la Pasio en los años inmediatos de su propio martirio y contado por testigos de visu, es decir, gente que lo ha visto directamente, pues llega a toda la cristiandad, especialmente España, y yo creo que fue una gota, no la única, que colmó el vaso de la reacción que unió a los reinos cristianos para afrontar la reconquista. La Córdoba del siglo X es una Córdoba realmente que se toma como modelo de la convivencia de las tres culturas, al igual que Toledo, pero no era una convivencia idílica, paradisíaca, como se nos pinta muchas veces en la historiografía moderna o en cierto tipo de novelas y películas en las que la convivencia parece pues, una convivencia muy bien avenida, y no fue así. Realmente musulmanes, cristianos y judíos convivieron, pero con fricciones, con muchas tensiones. Cuando uno lee las actas de los martirios, sobre todo cuando se lee la obra de Eulogio, es para llorar. Cómo vivían, no se lo pueden imaginar, cómo les perseguían, las limitaciones que tenían para practicar libremente la fe. La comunidad mozárabe hay que verla en el siglo VIII de una manera, en el IX de otra manera, en el X y el XI es un horror. Digamos que en la época de Pelagio va cada vez mermando cada vez más el número de cristianos por una sencilla razón, por la apostasía. Los cristianos, muchos apostatan, reniegan de su fe por las leyes desiguales, leyes discriminatorias, muy discriminatorias que pesaban sobre ellos, no solamente la práctica de su fe, sino a detalles de la vida cotidiana más sencillos, pero que también resultaban bastante incómodos para ellos. Por ejemplo, los cristianos mozárabes, por el solamente hecho de serlo, debían pagar un impuesto anual, la capitación, que era bastante gravoso en cuanto a lo que es la exacción fiscal, y el pago de ese impuesto pues, conllevaba la mayoría de las apostasías, la mayoría de las conversiones de la fe cristiana a la fe musulmana. El momento en que un mozárabe, el cristiano que vivía en tierra musulmana, en que un mozárabe se convertía en un muladí, que era un renegado. La ciudad era la capital de todo ese estado que se estaba constituyendo y que además apenas unos años después del episodio que estáis tratando, acaba convirtiéndose en un califato, en la sede de un califato. De manera que la ciudad tiene que manifestar arquitectónicamente el poder de sus gobernantes, ¿no? Si uno contemplaba el horizonte de la ciudad, de mezquitas e iglesias, la ley prohibía tajantemente que una torre cristiana fuese superior en altura a un alminar musulmán. Estaba prohibido, y si se detectaba algún campanario un poquito más alto que un alminar de mezquita, pues se procedía a su derrumbe porque infligía la ley. Y ese poder fundamentalmente se concentra, por un lado, en la mezquita, que es el edificio de la dinastía Omeya, con las sucesivas ampliaciones, y por otro lado estaba el Alcázar. El Alcázar que a principios del siglo IX experimenta una monumentalización importante, se construye un malecón para proteger
el edificio de las crecidas del río, se definen sus límites, de los cuales todavía hoy se conservan algunos elementos muy visibles, por ejemplo, en la fachada oriental del Palacio Episcopal, la fachada septentrional del Palacio Episcopal. Se han documentado en un aparcamiento y se puede visitar en el Parking Mezquita los restos del límite norte de ese alcázar. Es decir, tenemos un edificio, el Alcázar, un edificio muy extenso, mucho más extenso que el actual, pero del que todavía tenemos muchas lagunas en el conocimiento como para poder identificar lugares concretos donde se desarrollaron acontecimientos puntuales, ¿no? Como por ejemplo el posible martirio de San Pelagio. La vida humana entonces tenía menos valor que la de ahora, o sea que ya se pueden imaginar el valor de la de entonces. Piensen que a un determinado nivel y durante mucho tiempo la cuestión política va a estar por encima de la cuestión religiosa. Y si un gobernante musulmán le interesa, va a pactar con un cristiano simplemente porque le interesa. Entonces la posesión de rehenes políticos es importante. Es que el caso de Pelayo es tan raro con esa crueldad que se puede ensañar. Es tan raro porque es que pertenece a gente de muy alto nivel. A Pelayo le martirizan en el año 925. En el año 921, después del gran triunfo de Valdés Jonquera, Abderramán III decide acabar con su bestia negra. Umar ibn Haksum, eso era un principado muladí del sur de la península que era también único, porque Umar ibn Haksum, siendo musulmán, abjuró de la fe musulmana y se convirtió al cristianismo bajo el nombre de Samuel. Entonces, gran parte de los súbditos de ese principado son mozárabes. Entonces, Abderramán, entre el año 921 y el año 928, no tiene otro objetivo que es acabar con ese principado mozárabe. ¿Hasta qué punto pudo ser ese niño que se negó y se negó y se negó, ejecutado pues por el carácter de su persona tan importante? ¿Lo pudo utilizar también? Es una cuestión que preocupa a algún que otro historiador y no tenemos respuesta. Según nos cuenta la pasión de San Pelagio, que todavía se conserva en la liturgia, que seguimos usando, la liturgia expresa muy bien cómo fue su martirio. Y fue en esta zona alrededor del seminario, donde está construido el seminario de San Pelagio hoy, cerca del río, que era el lugar donde propiamente todos los martirios se producían en Córdoba. Pero especialmente de San Pelagio fue en este sitio, fue en este lugar, donde está construido el seminario hoy. Y entonces en este lugar, San Pelagio es catapulteado de a otra parte del río, y al no haber muerto en ese golpe primero, le cortaron todas las extremidades y fue su cuerpo lanzado al río. En la cárcel, Pelagio pues, vivía una vida cristiana, una vida sobria, una vida silenciosa, una vida entregada, él dice, a purificar sus pecados. El califa, Abderramán III, le propone vivir de un modo un poco deshonesto para la fe cristiana, especialmente en lo relacionado con la sexualidad. Él se niega, pero el califa piensa que son cosas de niños, que cuando le va a ir haciendo regalos poco a poco, él renegará de Cristo, pero se mantiene firme en su posición. Entonces ocurre que el califa se enfada mucho y manda torturar al niño. Es un martirio bastante cruel, bastante fuerte para aquel que se encuentra con él, ¿no? Que lo lee, o que es un martirio muy fuerte. Sorprende mucho que un niño con unos 12, 13, 14 años haya aguantado ese sufrimiento y esa persecución y también ese dolor físico. Lo primero que hacen, según el relato de la Pasio, es colgarlo de maderos y hacerle sufrir. Como el niño no reniega de Cristo, decreta que tienen que despedazarlo y tirar sus restos al río. Así termina el texto de la Pasio, que nos data la fecha exacta. Dice que quedaban 6 días para las calendas de julio, 6 días antes del 1 de julio, es decir, 26 de junio del año 925. Hay algunas cosas que realmente ponen los pelos de punta.
Y nosotros, en principio, podríamos pensar, desde una perspectiva cristiana y sobre todo actual, bueno, que lo mejor que le podía pasar a estos mártires, antes que quitarle la piel, descuartizarlos, etcétera, etcétera, era que le hubieran cortado la cabeza, ¿verdad? Uno piensa, es la muerte más piadosa. Esa es la peor desde la perspectiva islámica, porque cuando a una persona se le corta la cabeza, es decir, cuando se le separa la cabeza del tronco, eso significa que no se podrá entrar en el paraíso. Entonces, la peor muerte que te pueden dar es separar la cabeza del tronco. Pero fíjense lo que hacen por línea general con los mártires mozárabes. Le infringen las peores, lo más doloroso, pero siempre acaban separando la cabeza del tronco, para que no vayan ahí al paraíso. En la cárcel donde estaban los demás presos, San Pelagio destacó por animar a los presos a la oración, a la relación con Dios, a la Sagrada Escritura. Él recitaba los textos de memoria, animaba a que los demás lo hicieran y despertaba en los otros la fe, es decir, el miedo que todos tenían ante el martirio, ante la muerte que les sobrevenía. San Pelagio vencía ese miedo con la fe y con el amor a Jesucristo. Experimentaban la amistad con el Señor como la fortaleza contra el miedo. La prueba que le aquí da de vivir tan jovencito, a los 11 años, en un clima de oración, de vida cristiana, y luego la respuesta que le da a Abderramán III, ¿no? Cuando le dice, chico, tal y cual, él dice, yo soy de Cristo y quiero ser cristiano siempre. Eso no se le ocurre a cualquier muchacho de su edad, ¿no? O sea, que me parece que fue muy importante su propio testimonio. Y luego fue muy importante la crueldad del martirio y el motivo también. Es decir, es un mártir de la castidad en versión masculina, que no es frecuente, es más frecuente en versión femenina. Y eso mismo impactó mucho a toda la cristiandad. Sabemos que el Alcázar tenía una cárcel subterránea, pero no sabemos dónde está. No creo que pueda identificarse el lugar del martirio, que probablemente se haya planteado así por unas narraciones, un poema posterior de finales del siglo X, en el que se narra cómo se arroja su cuerpo al río y por tanto por la vecindad se sitúa ahí. Pero en esa fachada meridional lo que sí sabemos, o por lo menos para lo que tenemos información, es que por un lado la zona del seminario, o la parte occidental del seminario, probablemente estuvo ocupada por el jardín funerario, es decir, la zona donde estaba el cementerio de la familia de los Omeyas. Y por otro lado, hacia el este, hacia la zona más cercana a la mezquita, debió existir una parte de representación, probablemente con alguno de los pabellones, quizá algún salón del trono, porque sabemos que en esa zona estaba situada la puerta principal del Alcázar, que es la Bab al-Suda, o la puerta de la justicia, y el punto a través del cual el califa, ya en el siglo X, pasaba del Alcázar a la mezquita a través de su pasadizo, su pasaje, su puente, el Sabat, y podía entrar de manera protegida, sin riesgo de atentados y lejos de las vistas indiscretas, a la oración en el interior de la mezquita. Entonces, plantear que el martirio se produjo en una cárcel que estuvo en ese lugar, hoy en día es verdaderamente complicado. Exactamente, en los textos litúrgicos no encontramos la respuesta, que es lo que yo he estudiado. Sí que encontramos que justamente cuando su cuerpo es arrojado al río, los cristianos de la época rápidamente vienen a sacar sus restos. Y se nos dice que su cabeza reposa en un cementerio y su cuerpo en otro. Ya son los cementerios de San Cipriano y de San Ginés, que se ubican los dos en Córdoba. Cuando en el año 950 Sancho I, el rey de León, viene a la corte de Medina Azahara y conoce esta historia martirial, el rey quedó impactado. Y cuando vuelve Sancho I a León y pone en conocimiento de su mujer, la reina Teresa Ansúrez, lo que había sucedido, pues rápidamente se crea como un clima que los restos de ese mártir tienen que estar cuanto antes entre la cristiandad. Más o menos en el 967, las reliquias viajan desde Córdoba hasta León y en ese trayecto se construyen, se instauran distintas parroquias, ermitas,
dedicadas al santo, porque su testimonio fue de mucho impacto en aquella época. Cuando uno lee las crónicas cristianas, en este caso, siempre aparece una frase que hay que saberla interpretar. Dicen, los clérigos huyen al norte, dice, y se llevan con ellos sus tesoros. Se podría entender que se llevan con ellos los tesoros de la iglesia, las piezas de valor artístico, el oro, la plata. No. Los tesoros en un contexto religioso son las reliquias. Esto ocurre en el año 967. Un poco más tarde, apenas 30 años después, ante el peligro de que Almanzor destruyera la ciudad de León, como finalmente sucedió, la comunidad, junto con las reliquias del niño mártir, atraviesan la cordillera cantábrica y acuden a Oviedo como lugar más seguro. Y se instalan, son recibidas en esta casa, en este monasterio que se llamaba de San Juan Bautista, que también estaba habitado por una comunidad de monjas. Entonces el monasterio comienza a llamarse de San Juan Bautista y de San Pelayo. Como el testimonio del niño es tan impresionante y se había extendido mucho, poco a poco va ocupando más espacio y finalmente ya en el siglo XII los documentos aparece como monasterio de San Pelayo, simplemente. Desgraciadamente, para el caso de San Pelagio, no conservamos un relato puntual, exacto, de cómo las reliquias llegan a León. Posiblemente pues fueron por los dos caminos habituales que había para unir Córdoba con León capital. Uno llevaban por lo que nosotros conocemos como la Ruta de la Plata, la Vía de la Plata. El otro camino es lo que unía de forma tradicional también Córdoba y era un camino que se le llama Camino Mozárabe. Pero hay que entender que Camino Mozárabe es el camino normal, por donde va la gente. No solamente van los mozárabes, van las tropas, van los comerciantes y posiblemente ese fue el camino. Me parece muy significativo el hecho de que hoy en día que el Camino de Santiago es un camino tan valioso para tantas personas. Me parece muy significativo que en el origen y en la meta del camino haya un monasterio de San Pelayo. Pero la verdad que a través del Camino de Santiago, el culto de San Pelagio se difunde por toda Europa y eso es extraordinariamente importante. Hay una monja alemana también, de fines del siglo, o de la segunda mitad del siglo X, es la monja Roswitha, una monja de una cultura excepcional, que también conoció de primera mano, por testigos presenciales, el tema del martirio de San Pelagio, y escribió una preciosa poesía donde se expresa cómo sucedió aquella muerte. Mártir Pelagio de la fe testigo del rey que reina siempre fiel soldado. Al coger hoy la pluma ven conmigo y así podré loarte al ser cantado. El testimonio fue tan fuerte que llegó hasta Sajonia, ¿no? Hasta que esta hermana Roswitha, impresionada por el relato, crea ella su propio texto literario para dar a conocer esta historia tan asombrosa. Y lo hace la monja Roswitha como una mujer de nuestra época, pero como una mujer muy sensata, porque eso sucede en realidad. Dichoso quien así vivió en la tierra, como el joven Pelagio que tenía por lema castidad y valentía para cumplir lo que su lema encierra. Dichoso que al morir tendrá el consuelo de elevarse a gozar de Dios al cielo. Lo que no se les puede considerar a estos mártires como unos suicidas, hay una corriente historiográfica que plantea que los mártires de la persecución islámica son gentes que no tienen bien la cabeza, diciéndolo de una forma muy suave. No. El mártir lo es
si muere perdonando. Porque el mártir lo es si realmente da testimonio de Cristo, que, como sabemos, muere en la cruz pidiendo por aquellos que le están dando muerte. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Los mártires no buscan el martirio por martirizarse. Los mártires lo que buscan es afirmar su absoluta fe. Tener las reliquias de San Pelayo forma parte de nuestra identidad. Nosotras en este momento, somos una comunidad de monjas benedictinas y muchas personas nos llaman, somos las Pelayas. Hasta tal punto ha llegado la identificación. En el monasterio, en la urna que en este momento descansa bajo el altar mayor, una expresión de esta identificación con Cristo, conservamos el cuerpo del mártir de San Pelayo, a pesar de que es cierto que hay alguna reliquia importante en algún otro lugar. La reliquia de San Pelagio que conservamos en la capilla del seminario, llevamos varios siglos con ella y hemos intentado en algún momento poder abrirla para extraer algún hueso más y poder repartir a otros lugares, pero nos encontramos con la sorpresa que no se puede hacer así porque después de tanto tiempo cerrada y sellada, como tiene que ser toda reliquia, el calcio del hueso se ha ido desprendiendo y ha dejado un hálito en torno al hueso que, claro, mancha el sol cristal y por eso no se puede contemplar con claridad. Pero a eso hace difícil que se pueda abrir, porque corre el peligro de que al abrir esa reliquia se pueda desmembrar el hueso completo. Por eso, incluso aunque esta dificultad nos impide extraer alguna reliquia, también nos hace venerarla con mucho más cariño, porque es la reliquia de San Pelagio en Córdoba. Es la única reliquia que tenemos, que queremos conservar y que podemos contemplar y besar hoy en día, aunque sabiendo que no podemos abrirla de nuevo, porque ese hueso puede correr peligro. Para querer conservarlo, se mantiene en este templo, en esta capilla, que todo el mundo puede visitar para venerarlo. Pero la mayor parte de su cuerpo está en la urna que se conserva en nuestra iglesia. La urna tiene 4 apoyos, que son 4 tortugas, que simbolizan la tierra, ¿no? La pesadez, la dificultad. En torno hay ángeles cantores y músicos que están cantando con alegría el testimonio de San Pelayo, se alegran. Y entre estos ángeles, músicos y cantores, hay uno que tiene una gaita, es un ángel gaitero que hace también un homenaje a los orígenes gallegos de San Pelayo y a su ser asturiano desde hace ya más de 1000 años. Y después en la tapa hay una representación de San Pelayo yacente, está tumbado y con la palma del martirio sobre su corazón. Yo cuando llegué a Córdoba, una cosa que percibí desde el primer día era el entusiasmo, no solamente devoción, entusiasmo que suscita San Pelagio. Entre otras cosas, luego ya me he dado cuenta que lo explica que es el titular del seminario. Entonces, todos los seminaristas que han pasado por el seminario en siglos y siglos y siglos, ya casi 500 años, pues ha dejado esa impronta, porque es que es un testimonio muy potente. El martirio de San Pelagio fue una luz que iluminó la fe de la Iglesia de toda Europa en ese momento, de España y de toda Europa, no solamente en Córdoba. Por eso su testimonio, su ejemplo, su vida quedó mucho más grabada y patente en toda la provincia, en toda la nación y también en toda Europa, porque era un niño el que en ese momento había sido mártir, era un niño el que renunciaba a los gustos del mundo por amor al Señor, era un niño el que defendía la fe en Jesucristo. Y para un joven, y más para un joven que está llamado al sacerdocio, es una ayuda muy grande que este joven haya ido por delante en el testimonio de valentía, de oración y el testimonio de castidad, que si es un testimonio para todos los cristianos, más para los jóvenes, lo es especialmente para un seminarista.
San Pelagio vivió de forma sobria, casta, silenciosa, dado a la oración, a la meditación especialmente. Dice que recitaba salmos. Su ejemplo era de testimonio contra todos aquellos que estaban a su alrededor. El texto, los textos, la pasio, las oraciones, se dedican normalmente a contraponer, a ensalzar la figura del santo y a poner la figura del orante o de Abderramán, de su séquito, pues en un mal lugar. Eso despertó la fe de muchos que estaba letargada en ese momento, no solamente en Córdoba, sino en toda España y en toda Europa. En un momento tan difícil, donde la fe cristiana se veía tan oscura o tan complicada para vivir, San Pelagio, el niño mártir, ilumina y fortalece la fe de muchos cobardes en ese momento por el miedo, ¿no? Creo que también por eso hoy en día San Pelagio es referente, porque cuando experimentamos el miedo, cuando experimentamos la dificultad a la hora de anunciar a Cristo, hoy San Pelagio nos enseña que hay un valor, un amor más grande que supera los amores de este mundo, que hay un valor más grande que el de esta vida y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es muy curioso cómo termina el texto de la Pasio, que dice que San Pelagio prefiere la prisión para alcanzar el cielo, prefiere sufrir para alcanzar el paraíso. Ha dejado padres y hermanos, su patria, para alcanzar el cielo y vivir junto a los ángeles. San Pelagio, desde el primer momento, desde que es conocido el martirio en Córdoba, pues es venerado. Pero en el siglo XVI se despierta en Córdoba la fe a San Pelagio, la devoción a San Pelagio mucho más fuerte. Es cuando el obispo del momento decide fundar el seminario, en 1580, en el lugar donde fue martirizado San Pelagio, poniendo a nombre a San Pelagio al seminario, precisamente porque considera que el santo niño es el mejor modelo para aquellos jóvenes que quieren seguir a Jesucristo en el sacerdocio. Pero es que desde ese momento hasta nuestro siglo XXI en el que nos encontramos, la devoción a San Pelagio ha ido creciendo cada vez más entre los seminaristas, los sacerdotes y en toda la diócesis, porque la diócesis de Córdoba conoce a San Pelagio precisamente por el seminario. Y para los seminaristas es siempre modelo de pureza, de heroísmo y de fe, como se canta en su himno. Un himno que fue escrito en el siglo XX por un mártir también, que fue mártir después, rector del seminario de Córdoba. Percibí de entrada el entusiasmo y después he entendido por qué, claro. Es que San Pelagio tenías que ver con qué entusiasmo canta el himno. Los vistas hoy, y así durante 5 siglos. Pues es lógico que el presbiterio de Córdoba esté caldeado con el testimonio de San Pelagio, vamos. Todo el presbiterio de Córdoba es un presbiterio, digamos, templado al testimonio de Pelagio, que ha sido un testimonio potentísimo de fe, de amor, de heroísmo, de castidad, pero la castidad integrada en la totalidad de la vida cristiana.